El 70% de las tareas administrativas y de consultoría que usted realiza hoy van a desaparecer o serán automatizadas antes de lo que imagina. Si siente ansiedad por su futuro laboral, tiene razón. Los roles de soporte técnico, la entrada de datos y el análisis básico de informes son los primeros en la lista de transformación radical. No es que el trabajo se acabe, es que el consultor tradicional, ese que solo llena hojas de cálculo, tiene los días contados. Imagine que llega a su oficina un lunes por la mañana. Tiene una montaña de correos electrónicos por responder, 3 informes de desempeño que redactar y una presentación de resultados para el mediodía. Usted se siente abrumado, siente que el tiempo no le alcanza y que su valor en la empresa depende de qué tan rápido mueva los dedos sobre el teclado. De repente, nota que su compañero de al lado está extrañamente tranquilo, tomando café y revisando conceptos estratégicos. Él ya terminó todo usando una herramienta que usted todavía no comprende bien. En ese momento, el miedo no es la tecnología, sino a quedarse atrás mientras el mundo acelera. Esa sensación de desequilibrio es lo que muchos consultores y asesores no le están diciendo. Prefieren vender la idea de que nada cambiará para que usted siga comprando sus viejas metodologías. Pero la realidad es otra. Estamos en un punto de quiebre donde saber usar la lógica humana es más valioso que saber operar un programa complejo. Hola, soy Laura. Llevo tiempo analizando cómo la tecnología transforma nuestras vidas y he visto de cerca cómo el miedo a lo desconocido paraliza a profesionales brillantes. Hoy no estoy aquí para darle una clase técnica aburrida, sino para ser esa voz honesta que le cuente lo que ocurre detrás de escena en las grandes firmas de consultoría. Mi objetivo es que al terminar de escucharme, usted no solo entienda el panorama, sino que se sienta empoderado para tomar las riendas de su carrera con seguridad y sin ese temor constante a ser reemplazado. Hablemos de la primera gran verdad incómoda. Muchos consultores le venden soluciones personalizadas, que en realidad son plantillas generadas por una máquina en segundos. Usted paga por horas de pensamiento estratégico cuando en la práctica le están entregando un resultado procesado por un algoritmo que ellos simplemente copiaron y pegaron. Esto no es necesariamente malo por la tecnología en sí, sino por la falta de transparencia. La inteligencia artificial ya hace el trabajo pesado, pero se lo siguen cobrando a precio de oro como si fuera artesanía intelectual. La segunda verdad es que la mayoría de los expertos que usted ve en redes sociales están igual de asustados que usted. Proyectan una imagen de control total, pero la velocidad del cambio tecnológico es tan vertiginosa que nadie tiene la verdad absoluta. Lo que ayer era la vanguardia, hoy es una función básica de cualquier teléfono móvil. Por eso, desconfíe de quien le diga que tiene la fórmula mágica y eterna para el éxito. El único secreto real es la capacidad de aprender y desaprender constantemente. Usted se preguntará, ¿entonces mi experiencia ya no vale nada? Todo lo contrario. La tercera verdad es que la tecnología es increíblemente eficiente, pero carece totalmente de sentido común y empatía. Una máquina puede analizar un balance financiero en un milisegundo, pero no puede entender por qué un empleado clave está desmotivado o cómo mediar en un conflicto entre socios. Ahí es donde usted brilla. Su capacidad para conectar puntos emocionales y contextuales es su mayor ventaja competitiva. El consultor del futuro no es un calculador, es un facilitador humano. Cuarta verdad, los procesos de implementación tecnológica suelen fallar no por el software, sino por las personas. Muchos asesores llegan a las empresas prometiendo que un nuevo sistema resolverá todos los problemas internos. Lo que no le dicen es que sin una cultura organizacional sólida y sin capacitar al personal con paciencia, ese software solo será un adorno costoso. Le venden la herramienta pero no le enseñan a construir el hábito. Pasemos a la quinta realidad. La automatización no viene a quitarle el empleo, viene a quitarle lo que su empleo tiene un robot. Si su jornada laboral consiste en repetir las mismas acciones mecánicas 8 horas al día, efectivamente está en riesgo. Pero si empieza a delegar esas tareas tediosas a la tecnología, liberará espacio mental para lo que realmente importa, la creatividad y la estrategia. La sexta verdad es dolorosa. La brecha digital se está convirtiendo en una brecha salarial y social. Quienes ignoran estos cambios por pereza o miedo verán cómo sus oportunidades se reducen. Sin embargo, usted no necesita ser un ingeniero de la NASA para adaptarse. Solo requiere una curiosidad activa, aprender a dar instrucciones claras a una computadora. Es hoy tan vital como lo fue aprender a escribir hace décadas. Séptima verdad, la privacidad es el precio que estamos pagando por la conveniencia.
Muchos consultores le sugieren usar herramientas gratuitas sin advertirle que los datos de su empresa o de sus clientes se están convirtiendo en el combustible para entrenar a estas mismas herramientas. En la industria, a veces se prioriza el resultado inmediato sobre la seguridad a largo plazo. Y la octava verdad, quizás es la más importante. No existe una vuelta a la normalidad. El mundo que conocíamos no va a regresar. Aceptar esto es el primer paso para dejar de resistirse a empezar a fluir con el cambio. La industria de la consultoría se está democratizando. Ahora, una persona con una computadora y criterio tiene el mismo poder que antes tenía una oficina llena de analistas. Entonces, ¿cómo puede usted adaptarse sin morir en el intento? Lo primero es perderle el miedo a romper algo. Experimente con las nuevas aplicaciones. Pídales que le ayuden a redactar un texto, que le sugieran ideas para un proyecto o que le resuman un documento largo. No las vea como una amenaza, sino como sus asistentes personales que no se cansan y no se duermen. Lo segundo es fortalecer sus habilidades blandas. La comunicación asertiva, la ética y la capacidad de liderazgo son cosas que ninguna línea de código pueden replicar. Conviértase en el experto que sabe interpretar lo que la tecnología propone. Si una máquina le da un análisis, usted sea quien le dé el propósito y la dirección a ese análisis. Tercer lugar, busque comunidades de aprendizaje. No intente recorrer este camino solo. Hable con colegas, comparta sus dudas y sus hallazgos. La tecnología avanza tan rápido que la colaboración es la única forma de mantenerse actualizado sin colapsar por el exceso de información. Quiero que sepa algo. Sentirse abrumado es normal. Todos nos sentimos así en algún momento frente a tanto cambio. Pero el hecho de que usted esté aquí buscando respuestas y queriendo entender mejor el panorama, ya lo pone por delante de la mayoría. No se trata de ser un genio de la informática, se trata de tener la disposición de evolucionar. El mercado laboral del mañana no busca a los más inteligentes, sino a los más adaptables. Aquellos que pueden mirar la inteligencia artificial a los ojos y decir, tú haces la cuenta, pero yo tomo la decisión. Ese es el equilibrio perfecto. No deje que el ruido de la industria lo confunda. Su valor humano es irreemplazable siempre y cuando decida ponerlo en práctica. Espero que estas verdades le sirvan como una brújula en este mar de cambios. Si quiere seguir explorando cómo navegar la era digital con sencillez y sin rodeos, le invito a que me acompañe en este espacio. Puede suscribirse para que sigamos conversando sobre todos estos temas, o si prefiere una guía más específica para su situación profesional, siempre puede consultar con especialistas que realmente tengan una visión ética y humana de la tecnología. Muchas gracias por dedicarme estos minutos de su tiempo. Recuerde que el futuro no es algo que nos sucede, es algo que construimos con cada decisión que tomamos hoy. Nos vemos en el próximo video.